Ecuador, una década de correísmo. ¿Qué ocurrió en Ecuador durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa? En este video te cuento los aspectos más destacados del artículo Ecuador, una década de correísmo, publicado en 2017 por Carlos Meléndez y Paolo Moncagata, un análisis sobre los cambios políticos, sociales, económicos e institucionales del país realizados entre 2007 y 2017. Los autores parten de un contexto claro. Antes del correísmo, Ecuador era un país marcado por la inestabilidad política, presidentes que no terminaban su mandato, poderes fácticos como militares y empresarios con gran influencia y movimientos indígenas exigiendo representación. Con la llegada de Rafael Correa en 2007, el tablero cambió. Con un discurso de revolución ciudadana y el estandarte del socialismo del siglo XXI, Correa construyó un sistema hiperpresidencialista, basado en la negociación con poderes fácticos y el fortalecimiento del Ejecutivo. En lo político, el correísmo se enfrentó a una oposición fragmentada. Mientras Alianza País se consolidaba como una fuerza dominante con un tono populista, la oposición, como el movimiento Creo de Guillermo Lasso, carecía de cohesión ideológica y liderazgo firme. La polarización política se intensificó y los partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano sobrevivieron en la escena sin mayor protagonismo. En 2016, un devastador terremoto sacudió la costa ecuatoriana. Además del dolor humano, el evento marcó el gobierno de Rafael Correa. Afectó su estabilidad, pero también generó una ola de solidaridad nacional que reforzó momentáneamente su liderazgo. Sin embargo, las protestas sociales no cedieron. Trabajadores, educadores e indígenas salieron a las calles por reformas laborales, disolución de gremios y políticas extractivas. Todo esto en medio de una recesión económica provocada por la caída del petróleo, el alza del dólar y el impacto del terremoto. Pero, ¿cómo respondió el correísmo a la crisis? Con medidas económicas controversiales, como el aumento del IVA, impuestos a la herencia, recortes presupuestarios y más deuda externa, obviamente. Aunque algunas acciones como el aumento del IVA ayudaron a recuperar fondos, también generaron un fuerte rechazo social y político. A nivel internacional, el panorama también cambiaba. Mientras América del Sur giraba hacia gobiernos de derecha, Ecuador mantenía vínculos con Venezuela y Cuba. Pero en 2016 Correa cedió pragmáticamente y firmó el tratado comercial con la Unión Europea, pese a la oposición previa de su propio partido. El correísmo tuvo dos grandes antagonistas, los militares y los medios de comunicación. Con las Fuerzas Armadas, Correa siempre fue cauteloso, pero las tensiones escalaron por casos de corrupción y despidos de los altos mandos militares. En contraste, con los medios de comunicación, la confrontación fue directa. Sanciones, juicios y cierres de canales, como el que tuvimos en Loja en Ecotel o Teleamazonas, marcaron la década. El artículo menciona los recortes a instituciones de educación superior, como la Universidad Andina y Flaxo, aunque sin detallar impactos reales en la calidad académica. También queda en deuda en este análisis temas claves como la salud o el impacto del correísmo en los derechos humanos, pese a menciones breves sobre la deportación de cubanos y las limitaciones a la libertad de expresión. A nivel institucional, el correísmo rediseñó el Estado, se fortaleció el rol del Ejecutivo, se introdujo la reelección indefinida y mecanismos como la muerte cruzada, que permite al presidente disolver la Asamblea. Además, el Consejo de Participación Ciudadana fue clave para concentrar más poder en manos del Ejecutivo, al estar este encargado de designar autoridades clave como fiscales o contralores. De cara a las elecciones del 2017, Correa decidió no postularse, aunque no descartaba una reelección por referéndum. Alianza País lanzó a Lenín Moreno como candidato y lideró la primera vuelta frente a Lasso y Viteri. Pero también cayó la popularidad presidencial, del 70% en 2014 al 55% en 2016. Esto reflejó el desgaste de un liderazgo basado en carisma, populismo y control mediático, alimentado por las ya famosas sabatinas. Meléndez y Moncagata concluyen que el correísmo nos dejó un régimen hiperpresidencialista, con una democracia debilitada. Según sus datos, el apoyo ciudadano al sistema democrático cayó notablemente en 2016. Este análisis de los autores nos ofrece una radiografía útil y profunda, pero también presenta algunos vacíos como la falta de comparaciones con otros gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI, así como la ausencia de datos sobre salud, el impacto del correísmo en los derechos humanos y una ausencia sobre el legado del correísmo a largo plazo. Así que en realidad, ¿qué nos dejó realmente el correísmo? ¿Una transformación profunda o un espejismo de estabilidad? Eso queda abierto al debate.